El auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Aeolus i3 de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua en posada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua en posada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. Somos un proyecto educacional que abre sus puertas a la comunidad de Concepción y alrededores y satisface la necesidad de muchas familias que han estado buscando un colegio como este. Ofrecemos un currículum innovador, con énfasis en la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, formando ciudadanos globales en un ambiente donde el estudiante pueda crecer, aprender y ser feliz. Preston School. Grow up and learn with us. Último año sin cuota de incorporación. Preston School, Always the Truth, están presentando comentarios de Tomás Mochiati. En la columna anterior les decía que hay una sensación de que el gobierno ha dejado caer la candidatura de Janet Jara y que esto se ha acrecentado en los últimos tiempos. Día a día se acumulan las pruebas que, caída esa candidatura, Gabriel Boric está pensando solo en él y su futuro. La sospecha de la imposibilidad de continuidad del oficialismo por un nuevo periodo presidencial existe hace mucho tiempo. Los hechos, los números, la situación estratégica solo han venido a corroborar lo que ya se sabe. Se trata entonces de que Boric se perfile como líder joven de la izquierda latinoamericana, de que retorne a sus raíces en la política nacional, de ser el líder opositor frente a José Antonio Kast, porque ese es su opositor soñado, su adversario soñado. Se trata ahora de cerrar bien el gobierno. Por eso, ayudado por el segundo piso, por sus orejeros, tipo Eugenio Tirón y compañía,
tratan de imponer los siguientes conceptos. Escuche bien. Que el país ha sido normalizado por Gabriel Boric. O sea, la que vivimos ahora, es una situación normal gracias a él. Que el país no se cae a pedazos, como indican algunos críticos, y que la paz social solo la podemos ofrecer nosotros, nadie más, y mucho menos un gobierno de José Antonio Kast. Y además, que nosotros lo estamos advirtiendo ahora para que después no se sorprendan. Sobre todo esto vamos a volver más adelante en esta columna. Le decía que se trata de cerrar bien el gobierno. Por eso, por esta razón, porque se trata de cerrarlo en forma pacífica, estaba tan enojado Gabriel Boric con el sobrecobro de las tarifas eléctricas. Puro ruido, puras acusaciones de ineficiencia, puras acusaciones de secretismo, además de movimientos telúricos al interior del oficialismo. Y casi, además, todo esto de un mes de las elecciones. O sea, malo todo esto. Con los efectos del estallido y luego de la pandemia, la agresiva oposición de la época, o sea, de las personas que hoy gobiernan, exigió congelar las tarifas eléctricas a Sebastián Piñera, que gobernaba en ese tiempo. Y así se hizo. ¿Y qué es lo que se hizo? Se congelaron las tarifas y no se pagó lo que se debía a las empresas eléctricas, las que adquirieron una especie de crédito. Después tenían que cobrar lo que les debían, porque al final todo se paga. Y así es como a partir de julio del año pasado, 2024, hubo que empezar a pagar la deuda. Las tarifas han subido en promedio cerca de un brutal 60%. Y digo en promedio porque hay diferencias entre comunas. Lo notable de todo esto es que lo que supimos es una mezcla de incompetencia y secretismo con un solo resultado. Le metieron la mano al bolsillo de la gente. Lo que ocurre es que como si fuera una persona distraída, los técnicos de la Comisión Nacional de Energía aplicaron en forma errónea 2 veces un IPC, o sea, 2 veces la inflación, lo que produjo un monto a pagar mayor. Y aquí viene el misterio. Hay una versión que señala que la Comisión Nacional de Energía supo todo esto en mayo y que nada dijeron y que fue la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la que notó una inconsistencia. Y la Comisión Nacional de Energía, ante la consulta que le hizo la SEC, informó al ministro el 2 de septiembre, pero lo sabían desde mayo. Este ministro de Energía, Diego Pardo, se guardó la información hasta que fue informada por Canal 13. O sea, incompetencia más secretismo y además cobro excesivo. Los afectados, millones de consumidores. Y agréguele otro ingrediente. Se ha hecho una costumbre en los últimos años que los políticos no renuncian a sus cargos, aunque sean pillados con las manos en la masa, en plena flagrancia. Como Guiñas. ¿Qué es lo que es la Guiña? El gato chileno, el gato silvestre chileno. Como Guiñas, con uñas bien afiladas, se aferran a los cargos estos servidores públicos. Es por eso que el ministro de Energía, Diego Pardo, cual gato, reitero, ensayó quedarse en el cargo. Dijo que todo esto no era un error, sino que esta fue la primera línea de defensa. Esto no es un error, es un asunto metodológico, dijo. O sea, no había falta, sino una diferencia en el método de cálculo. Pero esa defensa duró poco, porque era inverosímil. Después usó un recurso que es típico de la clase política, hacer recaer la culpa en otro. En este caso, en la Comisión Nacional de Energía. Es verdad que esa comisión tiene mucha responsabilidad, pero esa responsabilidad no es exclusiva ni excluyente. A Gabriel Boric no le quedó otra que despedir a su amigo Diego Pardo, a su compañero de tantas pichangas futbolísticas, de tantas ocasiones alegres. Pregunta: ¿cuándo supo el presidente del sobrecobro? ¿Ahora?
cuando estaba en Roma, en su viaje? O, más claro, el secreto que guardó Pardo respecto a los chilenos, ¿incluyó a Boric? ¿O Boric sabía y también se quedó callado? Porque si no supo hasta ahora, es evidente que su amigo Diego Pardo, además de faltar a sus funciones, faltó a la más mínima lealtad. El asunto es serio, porque más allá de las bromas que circulan con eso de que Pardo se fue a negro o el blackout de Pardo, lo cierto es que aquí hubo una complicidad de algunos, no sabemos de cuántos, de que existiera silencio y secreto. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Diego Pardo es de la más vieja estirpe del Frente Amplio. Empezó en Revolución Democrática, luego se fue al movimiento autonomista de Gabriel Boric y después ahora en el Frente Amplio, o sea, una carrera política completa cumpliendo todos los pasos. Fue presidente ejecutivo de Espacio Público, ese lugar donde tanta influencia ha tenido Eduardo Engel y que conocimos por sus erráticas actuaciones durante la pandemia, para después, claro, descubrir que amparado por el ropaje académico, había ahí mucho de política identificada con la izquierda. Diego Pardo, en plena pandemia y como presidente de Espacio Público, llegó a decir, escuche bien, que la cuarentena no era suficiente y que el Gran Santiago debía entrar en hibernación, como si esto es textual, como si fuera una ciudad dormida. Dijo que éramos demasiado desordenados en cuarentena, él quería más estrictez y lo dijo por escrito, porque él escribió, esta palabra les gusta mucho, un paper, y el paper era oficial de Espacio Público. Todos los santiaguinos tenían que guardarse en hibernación, totalmente. Ahora, como un aporte a la cultura general, ¿cuáles son los animales que hibernan? Las marmotas, las ardillas, los erizos, los reptiles como serpientes, lagartos. Él quería que nos pareciéramos a ellos. Otra de Pardo. Recordemos que Gabriel Boric, como candidato, pretendía subir los impuestos y subirlos tanto como llegar a una recaudación adicional de 8 puntos del Producto Interno Bruto, del PIB, algo absolutamente demencial. Y todo esto hacerlo en 8 años. Y Pardo, en ese momento en el comando del candidato Boric, dijo, pero ustedes ¿de qué se preocupan? Si esto lo han hecho otros, como Grecia y Turquía. Resulta que los ejemplos fueron malos porque Grecia quebró y Turquía enfrentó graves dificultades económicas. Cierro el paréntesis porque yo podría seguir con anécdotas de Pardo. Bueno, a ver, le decían el ministro viajero, porque en el primer año de su gestión estuvo 62 días fuera del país. Algunos lo explicaban diciendo que es un hombre de mundo. Y algo más, Pardo pretendió que los llamados pequeños medios de generación distribuida, ¿qué son los pequeños medios de generación distribuida? Son pequeñas centrales eléctricas, pero todas utilizan energías limpias, y pretendía que estos pequeños medios de generación distribuida financiaran el subsidio que el gobierno otorga a las cuentas de energía de personas más modestas. Además de cargarlos con una especie de impuestos a estas fuentes limpias, alteraba los contratos de inversión extranjera, porque muchos de ellos son inversión extranjera. Esto fue tan grave que en septiembre de 2024, durante el Chile Day de París, Pardo tuvo un tenso diálogo con inversionistas extranjeros, lo que ensombreció la fiesta de ese Chile Day francés. ¿Por qué cuento todas estas pequeñas historias? Es para que usted tenga una especie de semblanza del personaje. Algunas cosas a tomar en cuenta en medio de esta polémica por el sobrecosto o el sobrecobro de las tarifas eléctricas. La vocera, Camila Vallejo. Gabriel Boric estaba fuera del país, estaba en Italia. Camila Vallejo guardó silencio. Porque Camila se cuida, se autoprotege y como vocera, si es necesario para sus intereses no hacer su trabajo, no lo hace. Brilló por su ausencia.
Con el despido del ministro Pardo, el Frente Amplio se quedó solo con 6 de los 25 ministros en el gabinete. Revisemos. Con su salida, el Frente Amplio queda con Hacienda, Nicolás Grau, Desarrollo Social, Javier Toro, Trabajo, Giorgio Bocardo, Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, Medio Ambiente, Maisa Rojas y Ministerio de la Mujer, Antonia Orellana. No es un asunto importante porque Gabriel Boric ya está solo pensando en él, pero le entrego este dato, cómo está terminando el Frente Amplio en el gabinete. En lugar de Pardo, Boric designó como ministro de Economía y Energía ahora a Álvaro García, militante del PPD, quien entró, recordemos, en Economía, reemplazando a Nicolás Grau, quien a su vez reemplazó a Mario Marcel en Hacienda. ¿Y quién lo diría? Porque Álvaro García, que se encontraba en la práctica retirado, pasa en un par de meses a ser biministro, Economía y Energía. Naturalmente que esto ocurre porque a pocos meses de entregar el poder ya no hay mucho elenco disponible para aquella persona que por unos meses asuma un ministerio. Y solo una observación, ¿sabe? ¿No encuentra usted parecido a Diego Pardo y Nicolás Grau como si fueran de la misma camada? Es una observación. Diego Pardo es cercano al lote llamado, dentro del Frente Amplio, desbordar lo posible, donde se ubican la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, el diputado y ex candidato Gonzalo Vinter y el mismo Gabriel Boric. O sea, forman parte del círculo estrecho de Boric. El hecho de que Pardo haya tenido que irse enojó al Frente Amplio. No solo porque se quedan con un ministro menos, sino porque dicen que siempre ellos pagan los platos rotos. Y entonces empezaron a contar, a ver cómo nos ha ido con este gobierno en el Frente Amplio. O sea, a contar las pérdidas como en la guerra. Y empezaron a recordar. Claudio Huepe, Energía, se fue en septiembre de 2022. Marcela Ríos, de Justicia, caída en enero de 2023. Julieta Brodsky, en Cultura, descabezada en marzo de 2023. Giorgio Jackson, Desarrollo Social, dado de baja en agosto de 2023. Marco Antonio Ávila, Educación, hecho desaparecer en agosto de 2023. Marcela Sandoval, Bienes Nacionales, retirada en enero de 2025. Aysen Echeverri, de Ciencias, aunque en este caso es especial, porque subrogó a Camila Vallejo y está en el segundo piso, pero dejó de ser ministra. Y aunque no era ministra, era un todopoderoso jefe, me refiero al jefe del segundo piso, Miguel Crispi, jefe de la asesoría estratégica, que ya no está. Y ahora se va Diego Pardo. Son demasiadas bajas, dicen en el Frente Amplio. Los grupos de WhatsApp, cuando echaron a Pardo, lagrimeaban entre lamentos y había rabia y crítica a la directiva de Constanza Martínez, a la que acusaban de inmovilismo por no defender a los suyos. Y al mismo tiempo giraban la cabeza y la dirigían su vista al Ministerio de la Vivienda y les daba más rabia porque pese al caso Fundaciones, pese al fracaso de la reconstrucción luego de los incendios en Valparaíso, en Viña del Mar, y soportando las deudas impagas a las empresas constructoras, el ministro de la Vivienda, ministro del Socialismo Democrático, uno de los participantes de los fatídicos 30 años, sigue en su puesto. Miran al ministro de la Vivienda, Carlos Montes, y dicen que tendría que haberse ido y que a veces la vida o el presidente no son justos. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, salió a responder a la crítica que los del Frente Amplio, por ejemplo, no tienen experiencia y por eso se van de los ministerios. Dijo que tiene varios ministros y que hoy día su presencia es bastante grande y que tiene mucha experiencia, dijo. Y agregó, hay muchas crisis que han tenido como protagonistas a personas de ellos, los del socialismo democrático. Y con la rabia que le mencionaba antes, expresó que no está de acuerdo con esa visión de que el socialismo democrático viene a salvar un incendio, ya que los dos últimos incendios complejos vinieron desde ese sector. ¿Y a quién se refería
Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, a Carlos Montes. ¿A quién más? Al subsecretario del Interior, a Manuel Monsalve, una espina que no han logrado sacarse de encima, sumada a la torpe reacción presidencial con respecto a ese caso. Y también miran de reojo al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. O sea, el ambiente en Palacio no está, digámoslo así, saludable. Se anunció una acusación constitucional contra el ministro Pardo. Entonces el gobierno captó que ellos, los de la acusación constitucional, iban a tener los votos suficientes como para guillotinarlo. La verdad es que con las elecciones presidenciales y parlamentarias encima, nadie iba a defender a Pardo. O sea, echarlo era simplemente una actitud de sobrevida. Janet Jara, que se está jugando sus últimos cartuchos, entiende que no tiene margen. Entonces Janet fue dura y dijo: hace años una metodología con errores que ha provocado un alza injustificada de las cuentas de la luz. Esto, sumado al descongelamiento de las tarifas, ha implicado que en los últimos meses las cuentas han subido en cerca de un 70%. Deben asumirse las responsabilidades que correspondan, para lo cual esperamos que se inicien de forma transparente y oportuna todos los procesos investigativos. Entiendo que este error viene de varios años. Entiendo además que este error viene de una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas. Después de esta declaración usted comprenderá que Boric estaba en un callejón sin salida, que no tenía alternativa, que había que despedir al amigo querido. Incluso en su sector, la diputada Lorena Fríes, frente amplista, que es una especie de soldado cuando se trata de defender al gobierno en cualquier cosa, como una especie de subordinada, pero ahora se juega la elección. Entonces se rebeló y dijo: lo que hemos sabido es sin duda una bofetada a las familias chilenas que muchas veces tienen que sacrificar el pago de otras cosas para poder pagar la luz, que es básica en todas las casas del país. Hemos sabido ya de la renuncia del ministro Pardo, por lo que las responsabilidades políticas ya se han asumido. Fue una especie como de epitafio, un epigrama fúnebre. Carol Cariola también dijo que, bueno, recordemos que ella es candidata al Senado, entonces también tenía que sumarse al coro y dijo: aquí alguien tiene que asumir la responsabilidad. Si es el ministro, que sea él. O sea, nadie tenía ganas de defenderlo. Ahora, este sobreprecio de las tarifas eléctricas ha tenido efecto en el IPC, o sea, en la inflación. Por lo tanto, efectos en la famosa UF, en la unidad de fomento. Por ejemplo, en las colegiaturas, por ejemplo, en los arriendos que están fijados en UF y en un montón de cosas más. Por eso molesta tanto. Y lo otro que molesta: ¿para quiénes son los defensores del Estado? Como si todo lo que ahí se hace gozara de un aura de legitimidad, de seguridad en su actuar. E incluso para los más puristas, los que creen en un Estado grande, pero con técnicos, bueno, aquí el que se equivocó fue el Estado, y ni más ni menos que la Comisión Nacional de Energía, un organismo estatal y técnico, independiente, que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Energía. El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla, dijo que el problema viene desde 2017, en tiempos del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y se le preguntó a Marco Mancilla en ADN el por qué no se detectó antes el error. Y reconoció textual: mira, a esta altura ya no tengo explicación. Estaba totalmente mareado, groggy, confundido. Entonces a Mancilla lo despidieron, como se decía antes, con viento fresco. Dijo que el sistema probablemente se fue aplicando de forma automática. Pero Mancilla, antes que lo fueran, que lo echaran, echó al agua al ministro. Dijo que informó a Pardo a mediados de septiembre, hace unas cuantas semanas. Le mostramos al ministro cuál es la situación y qué es lo que debía hacerse ahora. Pero, para complicar más las cosas, ex ante señaló que la consultora Valgesta, liderada por Ramón Galás y Andrés Romero, concluyó que el error que provocó los cobros excesivos ocurrió
no el 2017. Ocurrió en 2024 y en 2025 y se originó en una decisión tomada durante este gobierno, específicamente en septiembre del año pasado. O sea, se cae toda la defensa del gobierno de que el problema viene desde hace años. O sea, el plan inicial del gobierno de defender a Pardo y mantenerlo en el cargo, de responsabilizar a la Comisión Nacional de Energía, de decir que el error venía de 2017, que había que recurrir a la Contraloría, se vino todo al suelo. Pregunta entonces, ¿cómo y cuándo van a devolver la plata? ¿La van a devolver solo en UF o reajustada con intereses? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cuando usted, por ejemplo, deja de pagar impuestos, el Estado le cobra en UF más un interés de 1,5% mensual, 18% al año. ¿No debiera ser esta relación del Estado con los ciudadanos equiparable? ¿Las mismas condiciones para allá que para acá? Dejo esta pregunta planteada. Y para terminar sobre este tema, dos cosas. Ha habido muchos problemas con la Comisión Nacional de Energía, como que les cuesta hacer los cálculos. Están para eso, pero les cuesta. En 2006, Pablo Serra, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, fue despedido. ¿Por qué? Errores en las tarifas. En 2018, el que se fue se llama Iván Saavedra, responsable del área eléctrica. ¿Cuál fue el error? Cálculo los precios. En 2023, el que se fue se llama Denison Fuentes, jefe del área eléctrica. ¿Por qué? Ahora lo adivinó usted, estoy seguro. Por cálculos cerrados en los precios. Porque resulta que él calculó, por ejemplo, un alza de un 14% y era de 8%, y cosas de ese tipo. Bueno, acaba la Contraloría de anunciar que ha iniciado una fiscalización a la Comisión Nacional de Energía. Ahora bien, los técnicos, además, no es que sean vírgenes vestales, no es que sean el símbolo de la pureza celestial en la tierra, no. El presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear se llama Julio Maturana. Este señor, Julio Maturana, es militante del Partido Comunista. Tuvo un cargo político, fue subsecretario de Energía. Hoy bajó y hoy está en el mismo ministerio, pero es jefe de la División de Energía Sostenible del Ministerio de Energía. Incluso se le ha acusado, habrá que investigar, de recibir 2 sueldos. Uno como jefe de división, donde recibe un sueldo de cerca de 10 millones de pesos, y otro por presidir la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Pero tiene tiempo, le alcanza, porque él está en el comando, colabora con el comando de Janet Jara. Entonces el Partido Republicano le dijo, ¿por qué no opta? Elija entre el comando y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, entre el comando y el ministerio, pero no haga todo junto. Última pregunta. Las empresas que recibieron esta plata de más, ¿se dieron cuenta y callaron por si el error pasaba? ¿Por si nadie se daba cuenta? Yo creo que sería bueno que la autoridad lo averigüe, solo para saber con qué tipo de personas se juega el partido. Volvamos al presidente Gabriel Boric. Le decía que hay una convicción, que el presidente da por perdida la candidatura de Janet Jara y que solo está concentrado en él, o sea, en él y su destino. El presidente ve con muy buenos ojos una presidencia de José Antonio Kast. Cree que esa presidencia le conviene. Sabe que lo ha dejado sin recursos, sin la famosa glosa republicana en la ley de presupuestos. Sabe que el ajuste de la economía chilena, o sea, la disminución del gasto público que él no hizo, Boric, será tarea del que venga. Ojalá Kast, dice él, para que él pague los costos. Y él será el jefe de la oposición. No tendrá problemas económicos, eso lo tiene todo solucionado y estará ahí atacándose, movilizando. Es verdad, los motores ya se están calentando. Sí, ya hay protestas, ya hay huelgas, ya hay incidentes. Y la culpa
ya no será de los que protestan o paralizan o provocan estos incidentes, sino serán del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos lo han dicho. Es el próximo gobierno, si es que es de Kast, por ejemplo, el que no es capaz de asegurar la paz social. Nosotros lo advertimos. Yo entregué un país normalizado y son ellos los que lo desnormalizan. La normalización y la frase de que Chile no se cae a pedazos es una especie de mantra creado por los asesores comunicacionales. Se pretende descalificar a toda persona que ose criticar la situación en Chile, lo que es también una manifestación de autocomplacencia, de autoindulgencia, de manifestarse satisfecho. En una defectuosa comunicación desde Italia, con ocasión de la ENADE, Gabriel Boric dijo que Chile no se cae a pedazos, como algunos pregonan, textual. Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio, dijo: a pesar de que falta seguir avanzando mucho, Chile nos está cayendo a pedazos. La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, dijo: por más que se trata de instalar ideas de que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad. O sea, ¿cuál es la orden del día? Repetir estas frases: normalidad, normalización, nosotros ofrecemos paz social, Chile no se cae a pedazos. En verdad, lo que ocurre es que muchos países pueden entrar no en una caída abrupta de un día a otro, sino que en una lenta y progresiva decadencia. Esto, insisto, no ocurre de un día a otro, la caída. A veces, conversando con algunos amigos que iban a Argentina, me decían: pero si en Argentina no hay crisis, los restaurantes están llenos. Y resulta que, ¿de qué crisis? Claro, van a las zonas turísticas donde los restaurantes están llenos. Y decían esto mientras las cifras de pobreza llegaban al 48%. Ahora, de que en Chile hay una decadencia, no cabe la menor duda. Hemos decaído en seguridad pública y aunque la cantidad de homicidios se ha estabilizado, perdónenme, pero esta cantidad de homicidios, esta cantidad de turbazos no es normalidad. No es normal que haya que guardarse temprano para no ser asaltado. No es normal que los turbazos en la región metropolitana hayan aumentado entre el segundo y el tercer trimestre de este año en más de un 50%. No es normal que un gobierno no deje al siguiente por primera vez fondos de libre disposición, la llamada glosa republicana. Tampoco es normal que no se hayan entregado los datos, aunque sean preliminares, de la encuesta CACEN que mide la pobreza y que solo se van a divulgar después de las elecciones. Esto es absolutamente excepcional. Y tampoco es normal que el gobierno haya prometido crecer al 3,5% en promedio y que solo lo haremos cerca del 2%. Y tampoco es normal que dejen un país que el próximo año va a crecer menos que este 2025, como lo dicen organismos internacionales, y que se hayan equivocado permanentemente en los cálculos de ingreso y nos hayamos endeudado a causa de eso, o que se hayan gastado la plata del litio en gasto corriente cuando la promesa de Boric era otra, o que se haya gastado la plata del Fondo de Estabilidad Económico y Social, que es el fondo para emergencias, sin que se haya producido ninguna emergencia, plata con la que maquillaron el déficit. Y no es normal que dejen el ajuste fiscal para el próximo gobierno, cualquiera que sea el que llegue. Y no es normal tener la más alta cesantía de América del Sur junto a Colombia y que en medio del ajuste fiscal que hace Argentina, ellos tengan menos cesantes que nosotros. No es normal que las Fuerzas Armadas no tengan plata para pagar a sus soldados, ni que se entregue plata a dedo a fundaciones, al contado, cuando hay hospitales que están sin recursos. No es normal que se pague en función al mérito, y digo mérito entre comillas, a la subdirectora de presupuestos Cerelí Pardo, en el mes de junio, más de 19 millones de pesos, y a la subdirectora de racionalización de la Dirección de Presupuestos, Tania Hernández, 18.800.000 pesos, que incluyen bonos
de 11 millones de pesos por bonificaciones. Y tampoco que antes de 3 meses del inicio de las funciones del Ministerio de Seguridad se paguen bonos millonarios por modernización en un ministerio que está recién estrenado. Bajo la posibilidad de ser acusados de cualquier cosa, esta no puede ser la normalidad. Tampoco el continuo endeudamiento, las continuas restricciones, la imposibilidad de acceder a un crédito hipotecario, como antes sí ocurría, o que algunos hayan arrebatado, aunque haya sido una meta extremadamente difícil, sí, digo, hayan arrebatado el sueño que en Chile sí existió de ser un país desarrollado, alguien que nadie, ni el más optimista, se atreve hoy a pronosticar. No, los países no se caen a pedazos, como repiten como loros Boric y Jara, esa frase aprendida de sociólogos consejeros en forma torpe. Lo que ocurre es que los países lentamente desfallecen, porque así como hay países en vías de desarrollo, también puede ocurrir que haya países en vías de subdesarrollo. Este discurso solo sirve a Gabriel Boric para situarse en la oposición. El esfuerzo para cualquier gobierno que le suceda, sea Jara, sea Kast, sea Kaiser, sea Matei, el que sea, de volver a lograr ahorro, inversión, crecimiento, convencer que no hay que sacar los capitales al exterior, el desafío de modernizar el Estado, de parar la inmigración ilegal, de restablecer la seguridad, son tareas de tal envergadura que todo es de incierto resultado. Por eso, situarse en la oposición puede ser una tarea extremadamente cómoda. El presidente Gabriel Boric critica cada vez que puede a Donald Trump. Yo le aseguro, uno puede tener, y uno las tiene, enormes, amplias diferencias con el presidente norteamericano. Pero de eso de atacarlo en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a cada rato, como sin haber para qué, resulta raro. Y solo se puede explicar como el deseo de posicionarse para después, aunque eso signifique costos para el país. Y resulta que ahora ya las formas muy poco importan, porque se está al final. Ricardo Fábrega es un médico saludista de amplia experiencia. Ricardo Fábrega fue director de organizaciones sociales bajo la presidencia de Ricardo Lagos y fue uno de los que contribuyó a la creación del Plan Auge y participó en la creación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, de la que fue titular bajo el gobierno de Michelle Bachelet. El gobierno presentó la postulación de Ricardo Fábrega para ser secretario ejecutivo del Organismo Andino de Salud. Y todo esto, naturalmente, que como una política de Estado visado por la Cancillería. Ocurre que el doctor Ricardo Fábrega cometió un error garrafal. Decidió no apoyar a Janet Jara, sino que a Harold May Nichols. Entonces, recibió un llamado telefónico. Al otro lado de la línea estaba Javiera Menay, jefa de gabinete de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Y le dijeron por teléfono que su postulación había sido retirada. Y la razón fue política. ¿Qué dijo Fábrega? Me llamó la jefa de gabinete de la ministra de Salud para comunicarme que habían decidido bajar mi nombre porque no estaba apoyando a la candidata de gobierno, sino al candidato Harold May Nichols. Usted sabe que aquí las cosas son como son, y usted está apoyando a Harold May Nichols, y eso no corresponde, le dijo la jefa de gabinete de Jimena Aguilera. ¿Se da cuenta cómo se ha perdido todo pudor? Porque son los mismos que dicen que todos los chilenos, todos, tienen que apoyar para otro cargo internacional a Michelle Bachelet, guste o no guste la señora. Qué triste papel la de la ministra de Salud Jimena Aguilera y también del canciller Alberto Van Claveren, convertidos en una especie de lacayos de la política más baja. Esto ocurre porque solo se trata a estas alturas en los últimos meses de amarrar. Sí, de amarrar. Todo lo que se puede amarrar, obviamente. Pero yo tendría cuidado. Y esta es una advertencia general. Atentos los funcionarios, porque los sumarios de la Contraloría se pueden iniciar antes de que se vayan.
es posible que ese organismo, la Contraloría, trabaje mucho en verano. Tengan cuidado. Y atentos a los que no hacen o demoran los sumarios de los que viajaron con licencias médicas, porque es posible que ellos, los que no hacen o demoran los sumarios, puedan verse sumariados. Y atentos a los ministros, que pueden ser acusados constitucionalmente hasta después de 3 meses de abandonar sus cargos. Y atentos a las auditorías que irremediablemente van a llegar. Se lo digo entonces de otra manera. El presidente podrá fijar su propio destino, generosamente financiado, diseñar sus estrategias, llevarse la pelota para la casa, pero sus colaboradores pueden quedar a la deriva, como ocurre muchas veces en política. La idea de dar por perdida la candidatura de Janet Jara hace que ya comience a haber una actitud opositora. Estamos en una fase que se llama de calentamiento de motores, es el precalentamiento corporal, o sea, la fase de empezar a volver a las andadas. Habrá un intento, sí, de terminar con la paz social, que solo es patrimonio de unos pocos, aunque sean minoría en algún momento. Miren, ya comenzaron las protestas en las calles, ya hay barricadas, ha habido barricadas en el centro de Valparaíso, ha habido barricadas en Santiago. O sea, ya se ve fuego, ya se ven incidentes. Personas que reclaman por viviendas, portuarios que no llegan a un acuerdo salarial, hay motivos. Ha habido tomas de sedes universitarios, como la Casa Central de la Universidad de Chile, el Campus Gómez Milla, ha habido tomas en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Ha habido de nuevo protestas en el Instituto Nacional, en colegios que fueron emblemáticos. Han surgido de nuevo los llamados overoles blancos. A la ANEF, por ejemplo, ahora, justo ahora, se le empieza a terminar la paciencia con el final del gobierno. La ANEF dijo en un comunicado que, textual, los postulantes de la derecha al sillón presidencial, al abordar el debate de la reducción de impuestos y la cantidad de funcionarios y funcionarias públicas, en el marco de frenar la permisología, demostraron su desprecio hacia los trabajadores del Estado. Resurgen tímidamente las voces antes estentorias de movimientos feministas, de derechos humanos, las voces de los profesores. El sistema de locomoción pública subió el pasaje en 70 pesos, no los 30 pesos. ¿Se acuerda eso de no son 30 pesos, son 30 años? No, subió 70 pesos sin que haya siquiera un murmullo. Hace unos días, cerca de las 23 horas, en la comuna de Ercilla, al norte de la región de la Araucanía, quemaron una camioneta y luego un comando de entre 6 y 8 personas empezó a disparar contra vehículos que transitaban en la Ruta 5 Sur. 2 camionetas y 2 camiones fueron afectados por los balazos. Hubo 2 personas heridas. ¿Cuál es el asunto? Además de todo esto que es gravísimo, que se encontraron vainillas calibre 5.56 y 7.62. Estos son calibres de armas de guerra. Son armas que pueden disparar a distancia. Esto no ocurría hace rato. Se empieza a calentar el ambiente. Ahora, hay algunos que son demasiado burdos y son demasiado evidentes. La juventud del Partido Socialista de la región del Biobío señaló que, comillas, es ridículo señalar que el regreso a la democracia se logró con un lápiz y un papel. Sin la valentía de la militancia armada, el plebiscito jamás habría sido una posibilidad real. Ignorar este hecho no solo es una falacia histórica, también una falta de respeto a nuestros héroes. Por eso, desde Concepción, escuche bien, recordamos que la violencia en manos del pueblo no se llama violencia, se llama justicia revolucionaria. Los senadores Paulina Bodanovich, Fidel Espinosa, Juan Luis Castro criticaron la declaración, pero habrá que ver qué hacen con estos muchachos, o mejor dicho, muchachones socialistas revolucionarios. Daniel Jadwe,
por decisión del Tribunal Calificador de Elecciones, no podrá ser candidato a diputado. Pero Daniel, en esta cosa de calentar motores, él que desea ser un revolucionario como el que más, dijo que en Chile hay un pueblo que no olvida, que se organiza, que sigue soñando, que no ha renunciado a la esperanza radical de una sociedad distinta. Y agregó: hoy más que nunca necesitamos retomar el horizonte emancipador, construir poder popular desde abajo, como lo hicimos en Recoleta, refundar las instituciones al servicio de las mayorías, romper con el neoliberalismo y su matriz colonial, y nunca más permitir que nos roben la palabra, que nos roben la calle y que nos roben la dignidad. Y agregó: escuche, el 18 de octubre no terminó. Sigue latiendo en cada lucha. Mientras haya opresión, mientras el pueblo siga excluido de las decisiones que afectan su vida, la revuelta va a seguir ahí, siendo una posibilidad real cada día. Uno nunca sabe cuándo, pero una necesidad y también una promesa. O sea, Daniel Jadue calentando sus propios motores. Hablemos de Michelle Bachelet. Estuvo varios días en China. Está intentando convencer a los chinos que ella les da garantías en caso de ser electa secretaria general de la ONU. Estuvo acompañada de la subsecretaria Gloria de la Fuente. Hubo cenas, charlas, lobby, conversaciones de pasillo, de todo en Pekín. Pero la verdad es que la candidatura de Michelle Bachelet no tiene mayores posibilidades. Eso lo sabe Gabriel Boric. Pero hacer el esfuerzo le reporta muchos réditos a Boric. Puede decir: hice todo lo que pude, y eso ya es mucho. Más aún si además toda esa candidatura la pagamos nosotros, entre todos. Bachelet sabe que el éxito le debería ser esquivo. Posiblemente Bachelet obtenga en compensación otro cargo, naturalmente que menor, pero razonablemente adecuado. Mientras tanto, el canciller Alberto Van Claveren decidió no dar a conocer el costo de la campaña de Bachelet, porque dijo: es una información de interés nacional, cuyo conocimiento por terceros resulta un elemento sensible, o sea, secreto total. No vamos a saber cuánto vale la candidatura de Bachelet. Por su parte, Gabriel Boric habló de esta candidatura en la sede de la FAO en Roma. Y ocurre que Boric intentó obtener una audiencia con la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni. ¿Y qué hizo Meloni? No le contestó. ¿Por qué? Porque resulta que Gabriel Boric le hizo un desaire a Giorgia Meloni, ni más ni menos que cuando ella presidía el grupo de países que se llama G7. Ocurre que se encontraron en Brasil y Meloni le pidió una audiencia al presidente Boric a ver si lo podía recibir cuando coincidieron en Brasil. Y Boric le dijo: mire, para usted no tengo agenda. Entonces, ahora ella ni siquiera le contestó. En la capital italiana se hizo un Chile Day, donde el asunto este de la no respuesta de Meloni fue comentario obligado. Ahora, estamos hablando de política exterior. Para la memoria quedará que este gobierno inauguró, acuérdese usted, la política exterior turquesa. Bueno, son las excentricidades con las que partió este periodo presidencial. Y también lo fue el feminismo, con una oficina contralora en cada ministerio. Eso lo organizó Antonia Orellana, la ministra de la Mujer. Era una especie de censores, prácticamente. En cada ministerio alguien que oteaba velando para que estas normas, el feminismo doctrinario, se cumpliera. Ahora, es verdad que esto no funcionó en el caso de Manuel Monsalve, donde ni siquiera en La Moneda habían dictado el reglamento de la ley Karim, algo obligatorio en las empresas privadas. Pero ocurre que María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Recordemos que el régimen de Nicolás Maduro no la dejó ser candidata presidencial y por eso la oposición postuló a Edmundo González Urrutia. Hasta el día de hoy, ese régimen, que hoy ya es una dictadura obviamente, no muestra las actas de las votaciones. María Corina Machado fue felicitada por numerosos presidentes, menos por Gabriel Boric,
que Gabriel Boric es un activo usuario de X y las felicitaciones hoy día van por esta red social. Tampoco hubo alguna solidaridad femenina. Por lo menos hasta el cierre de esta columna, a la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, el asunto le resultó indiferente. Porque en esto del feminismo hay mujeres y mujeres. Unas merecen más que otras. Unas son más merecedoras de aprobación que otras. O digámoslo derechamente, unas son políticamente más cercanas. Y el feminismo que profesan tiene ese componente político que las hace tener esos niveles de sectarismo y de discriminación. Es un feminismo selectivo el de Antonia Cósmica Orellana. También el de Boric. Es verdad que para salvar las apariencias, casi como un asunto administrativo, la Cancillería emitió un escueto, seco, desabrido comunicado. El que no se quedó callado es el líder del partido de la candidata oficialista, Lautaro Carmona, y dijo que el premio otorgado desde el punto de vista político en un cuadro de mucha discusión, dijo. O sea, es político. Daniel Jadwe dijo que cuando el Comité Nobel decidió entregar el premio de la paz, optó por la paz, por un concepto de paz que aquí en el sur llamamos intervención y tutela, o sea, un premio inaceptable para Daniel Jadwe. Carmen Hertz, la diputada comunista, también criticó a María Corina Machado. Juan Andrés Lagos, Partido Comunista, reposteó varios mensajes, como uno de Evo Morales, que dice: no cabe duda que el premio a María Corina ya constituye en respaldar la mentira por encima de la verdad, la guerra por sobre la paz. Pero no solamente Boric se quedó callado. No habló Lula. No habló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. No habló el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Todos de un mismo sector político. Un gurú del Frente Amplio, un gurú de Giorgio Jackson se juntan. Uno que se reunió hace poco con Lautaro Carmona, me refiero a Pablo Iglesias, el español, que le daba charlas a la gente del Frente Amplio. Por eso digo un gurú, dijo: la verdad es que para darle el Nobel de la Paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. La comparó con Hitler. Extremismo total. Pero lo más relevante es que creo que en este caso otra vez naufraga la vocación feminista. Y como diría un marxista, es una concepción, por lo menos en Chile, del gobierno reduccionista, porque es solo para ellos. En la derecha, las encuestas no se mueven. Sigue liderando José Antonio Kast y a una distancia considerable está Evelyn Matei. Todos sabemos de los desencuentros entre ambos. En la ENADE, que es el Encuentro Nacional de la Empresa, hubo algo, pasó algo. ¿Qué es lo que ocurrió? A ver, partamos porque Evelyn Matei no pasa a José Antonio. Eso es lo primero. El problema además es que en el comando de Evelyn Matei había disidencia con respecto a su posición en relación a Kast y comenzaba el comando a dividirse entre halcones y palomas. Mientras ella no decía si votaría por Kast en una eventual segunda vuelta, en su encomando ya empezaban a decir que sí lo harían, como Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, como Diego Chalper, de Renovación Nacional. Matei reclamaba que Kast no se disculpaba por los trolls que la acusaban a ella de tener problemas mentales. Un día, Kast dijo, lo puedo decir, pucha, lo siento, esto no puede suceder. Si alguien quiere que yo haga una declaración de acuerdo a lo que a ella le podría dar calma y paz, bueno, yo no tengo problema, lo dijo en pauta. Entonces, después de esa declaración, Matei en ENADE dijo delante de todos los empresarios: yo sufrí los ataques de bots de los republicanos, pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta a la página. Y Kast le dijo: muchas gracias, Evelyn. Decirte que entiendo el dolor que pasaste porque a mí también me han agredido física y verbalmente. Astutamente, Matei perdonó a Kast y Kast agradeció ese perdón. O sea, Matei reafirmó la acusación de agresión. Y tengo la impresión que Kast no se dio cuenta que con eso hizo una confesión.
Ahora, la piel está tan sensible a la derecha que después de haberse dado estas explicaciones y de uno reconocer, aunque no se hayan dado cuenta que habían cometido la falta, pasaron pocas horas para que ahora empezaran a pelear sobre quién es heredero de Jaime Guzmán. O sea, la derecha vive tiempos bajos. Así que no vamos a entrar en esta tonta divergencia, pero en eso están. Ahora, algunos dicen que es una manera de los republicanos de horadar a Chile Vamos, pero la política está muy baja. Lo que Kast no ha logrado cerrar es su propuesta de bajar $6.000 millones del gasto público. Ahora dice que si lo cuenta, el gobierno hará exactamente lo contrario, pero existe la impresión de que es un flanco abierto que no va a lograr cerrar. Y tampoco ha logrado terminar con la polémica con los parásitos del Estado que abrió su asesor Cristian Valenzuela. Se le fueron todos encima y es posible que esto le traiga más costos que beneficios. Y ahora algunos asuntos rápidos. En ENADE hubo un aplauso cerrado a la Contralora Dorothy Pérez. Convengamos que la ENADE, que es el Encuentro Nacional de la Empresa, se ha ido transformando en un espectáculo, yo diría, televisivo, en un acto más bien performático, un poco provinciano también. Eso de tener una frase en latín cada año, cuando casi nadie de los que están ahí entiende latín. Yo diría que muy pocos además se han acercado incluso a la literatura clásica. Claro, se transforma en algo kitsch. Los empresarios, los grandes empresarios que estaban ahí, aplaudieron a rabiar a la Contralora, no solo porque ha hecho bien el trabajo, sino porque sospecho que saben que ella no tiene facultades para fiscalizarlos a ellos, porque si así fuera, yo no sé si estarían tan contentos. La Contralora sobresalió porque tiene méritos, pero también porque la vara está baja. Ahora, Pérez Dorothy se vio superior a los candidatos presidenciales que ahí estuvieron. En su exposición, la Contralora puso como ejemplo de la ineficiencia del Estado a monumentos nacionales, que depende, recordémoslo, del Ministerio de las Culturas. La Contraloría en su informe detectó enormes atrasos en la entrega de informes, de respuestas a solicitudes y además situaciones inverosímiles. Por ejemplo, puso el caso de la Municipalidad de Valdivia, que llevaba más de 878 días sin respuesta ante una solicitud de autorización para prospección y o excavación arqueológica. Estaba el caso, son ejemplos, de la línea 3 del metro, donde un arqueólogo joven, detuvo una faena por 3 meses porque encontró un pedacito así chiquitito de cuarzo en una zona donde no esperaba encontrar el mineral. Entonces miró el cuarzo así, esta simple piedra, y en él desencadenó la elaboración de una tesis sobre el desarrollo cultural en la zona, a pesar de que el impacto de dicho hallazgo era mínimo para el proyecto en cuestión. Dijo, aquí tendría que haber habido actividad humana, protejamos. Puso el ejemplo del Hospital de la Unión, uno de los proyectos de salud más importantes de la región de Los Ríos, que paralizó sus obras durante casi 3 años. Se hicieron hallazgos arqueológicos no previstos en el terreno, diciembre de 2022, y luego el Consejo de Comunidades Indígenas de la Unión pidió al Consejo de Monumentos Nacionales la realización de una consulta indígena para ver si el hospital se podía terminar e inaugurar. Yo le digo, con el Consejo de Monumentos Nacionales chileno, en Roma no se construiría, pero nada, absolutamente nada. Tienen suerte ellos de no tenerlos allá. La Contraloría habló de 704 solicitudes pendientes, solo de obras públicas que no se habían contestado. Y agregó, la Contralora, en la ENADE, yo aquí hago un llamado a la función pública, que es muy valiosa, pero hago un llamado para que nosotros, cuando estemos revisando un trámite, pensemos que detrás de ese trámite hay personas, hay familias, hay empleos, hay desarrollo económico que puede servirle a todo el país. Ocurre que la subsecretaria es Carolina Pérez Dattari, que es una militante del Frente Amplio, de muchísimo poder, y se enojó con la Contralora. Ella tiene personalidad fuerte, y le contestó, Contralora, usted está atrasada en todo lo que dice, hay 0 permiso pendiente. Entonces la Contralora también se enojó y le contestó así, escucha bien porque le pegó una especie de golpe en el mentón, si es que esto fuera Vox. Dijo así, es menester advertir que el comunicado de Monumentos Nacionales
no se condice con el tenor de los informes antes aludidos y con la documentación proporcionada por el propio Consejo, apartándose del deber que asiste a las autoridades y funcionarios de dar cabal cumplimiento al principio de probidad administrativa, que exige un desempeño honesto y leal de la función o con una finalidad diversa a la que autoriza la ley. Un golpe durísimo y directo. Después de este comunicado público de la Contralora, hay un silencio enorme de Pérez Datari. Resulta impactante la red de protección alrededor del caso de la Fundación Procultura, que fue la fundación que recibió más plata, al mismo tiempo a la que estaba más contactada políticamente, estaba contactada con Gabriel Boric, con Claudio Rego. Procultura está recibiendo una gran protección. La defensa de Claudio Rego logró que el caso fuera trasladado desde el Tribunal de Antofagasta hasta el tribunal que ellos querían, el séptimo de garantía de Santiago. Y no solo eso, en la discusión acerca de qué tribunal era competente, condenaron en costas a la Fiscalía, y esto es muy raro. No solo eso, el Consejo de Defensa del Estado decidió no querellarse contra Claudio Rego. No solo eso, el Tribunal de Antofagasta se negó a que revisaran las cuentas corrientes de Procultura y de una empresa mediante la que captaban dineros, y además las cuentas corrientes de los directivos de esa fundación. La petición se había hecho en base a un informe de la Policía de Investigaciones. Claro, todo esto usted lo puede considerar una mera o simple coincidencia, o también ser una enorme operación para lograr impunidad. Lo cierto es que si no se persigue la ruta del dinero, y hasta el momento no se va a poder perseguir porque impidieron llegar a las cuentas corrientes, la investigación está terminada. Esto es lo que ha resuelto el tribunal. El juez se llama Hans Durán, y yo sugiero mantener en la memoria este nombre, el nombre de este magistrado, Hans Durán. Mientras tanto, el mismo juzgado de garantía de Antofagasta fijó fecha para la audiencia de preparación del juicio oral en el caso de otras fundaciones, Democracia Viva, Fibra Fusopo y Tomarte. Son 4 fundaciones, se lo reitero, Democracia Viva, Fibra, Fusopo, Tomarte. Pero son fundaciones de distinto pelaje, son de esas que importan poco. Es verdad que eran frente amplistas, pero de poca monta, porque la justicia no es ciega, eso resulta obvio. Desmintiendo la normalidad de la que habla Gabriel Boric, habló nuevamente el Consejo Fiscal Autónomo y nuevamente habló de que hay en el país un estrés fiscal. Yo me pregunto si estar con estrés fiscal constituye parte de la normalidad. ¿Qué dijo el Consejo Fiscal Autónomo? Que si no se toman medidas, el límite de la relación deuda-PIB del 45% se va a alcanzar ahora, el 2027. Dijo que el aumento del gasto público de 1,7% que señala el proyecto de presupuesto para el próximo año no es real, sino que lo real es 2,5%. Y todo esto lleva a la conclusión de que es necesario disminuir el gasto público, pero nadie sabe bien cómo. La oportuna renuncia de Mario Marcel le permitió dejar esta herencia sin responder por ella. O sea, hay una bomba puesta para el próximo gobierno. Esta bomba ya está instalada. Pero el que contribuyó a esto, Gabriel Boric, estará mirando y estará criticando porque ya estará fuera del gobierno, sino que es la oposición. Y estará ahí a la espera de volver al poder. Yo a veces me pregunto si es racional que alguien quiera ser presidente de la República. Preston School, Always the Truth, están presentando comentarios de Tomás Mochiati.
Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en dos fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua en posada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua en posada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Somos un proyecto educacional que abre sus puertas a la comunidad de Concepción y alrededores y satisface la necesidad de muchas familias que han estado buscando un colegio como este. Ofrecemos un currículum innovador, con énfasis en la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, formando ciudadanos globales en un ambiente donde el estudiante pueda crecer, aprender y ser feliz. Preston School. Grow up and learn with us. Último año sin cuota de incorporación. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Aeolus i3 de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron...